Bueno, como les había comentado en la página de Facebook, iba a subir esta pequeña conferencia que tuvimos la oportunidad de dar en el Hospital Oncológico de aquí de la ciudad de Chetumal. Y bueno, vamos a empezar. Se titula Buenas prácticas en la toma de muestras microbiológicas y pues quiero empezar con esta pregunta. ¿Cómo sabemos cuando un cultivo está contaminado o no? ¿Cómo podemos saber qué criterios usamos para decidir si ese cultivo va a pasar a diagnóstico microbiológico y se le va a realizar el antibiograma? Pues sabemos que los que hemos trabajado en el área de microbiología clínica, no todo lo que nos crece se siembra, ¿no? Siempre tenemos ciertos criterios que nos van a apoyar a la hora de decidir si ese cultivo se siembra o no, si es una colonia, si tiene significancia. Pero pues cuando hablamos de pacientes inmunodeprimidos, pues tenemos que tener mucho más cuidado a la hora de tomar decisiones. ¿Qué es lo que pasa si nosotros reportamos un cultivo, vamos a decirlo así, positivo, y pues se le da tratamiento a ese paciente? Si ese cultivo fue contaminación, pues va a tener una consecuencia grave, ¿no? Uno es darle un tratamiento inadecuado al paciente. Estamos hablando de un paciente que está recibiendo un tratamiento de por sí agresivo, como son los pacientes oncológicos, y además le vamos a dar un antibiótico. Lo más común sería un antibiótico muy fuerte. Pues si es contaminación, normalmente estas bacterias, por el ambiente en el que se desarrollan, son muy resistentes. Entonces estamos hablando de que, pues en lugar de ser un beneficio para el paciente, vamos a causarle o provocarle más daño, ¿no?, del que ya tiene. Y el otro es retrasar el diagnóstico microbiológico correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de que si al momento de tomar la muestra, por ejemplo en un hemocultivo, se nos contamina, pero también hay un agente patógeno que está causando una infección, ¿quién es el que se va a desarrollar más rápido? Pues el contaminado, ¿no? Recordemos que los microorganismos, sobre todo los ambientales, que están acostumbrados a desarrollarse en ambientes pues no con tantos nutrientes ni temperaturas ideales, a diferencia de los microorganismos patógenos que sabemos que a veces son de difícil crecimiento, pues por competencia pues va a desarrollar primero el contaminado, ¿no? Y estamos retrasando el diagnóstico correcto de una infección verdadera. Y pues estas consecuencias a veces pueden ser fatales para el paciente, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de un paciente inmunodeprimido. Y bueno, entonces en esta pequeña conferencia queremos darles algunos de los criterios que esperemos que les sirvan a la hora de tomar decisiones. Claro que pues necesitaríamos un curso para cada tipo de muestra o tal vez un diplomado en especialidad, ¿no? Pero pues esperamos darles algunos puntos importantes que puedan tomar en cuenta a la hora de tomar decisiones en sus cultivos, ¿no? Y pues vamos a dividirlo en 3 partes. Aunque se titula Buenas prácticas en la toma de muestras, vamos a abarcar las 3 áreas: la preanalítica, la analítica, que cuáles son los criterios que vamos a usar en el laboratorio para decidir, y algunos casos clínicos. Vamos a ver la revisión de resultados y cuáles son esos microorganismos poco habituales que podemos encontrar en los cultivos. Bueno, esta es una pequeña introducción
que se enfocó un poco más en IAS, que pues está relacionado con las infecciones intrahospitalarias, pues al nivel hospitalario es en lo que más nos centramos, ¿no? Y las primeras o las principales infecciones que se adquieren en el hospital, pues una es la neumonía asociada a ventilador, infección en vías urinarias asociada a catéter, infección del torrente sanguíneo relacionada a catéter y la bacteremia primaria. Esas son las principales infecciones en México. Se hizo un corte a nivel nacional hasta, me parece que el año 2023, febrero del 2023. Y dentro de los principales microorganismos tenemos enterobacterias como la E. coli, Pseudomonas, Klebsiella, Acinetobacter. Principalmente esos son los microorganismos aislados en las IAS. Y dentro de los servicios que más presentan notificaciones de IAS se encuentra en orden medicina interna, cirugía general y terapia intensiva adulto y neonatal. Y pues aquí veíamos que oncología tiene un poco menos de reporte de casos, está dentro del 1%, pero bueno, también debemos considerar que tal vez se deba a la población, al número de días que el paciente está hospitalizado, ¿no? Más que nada está asociado al tiempo de hospitalización. Sabemos que medicina interna también, pues son muchos pacientes con varios diagnósticos y el tiempo de hospitalización es prolongado. Y como parte de esta introducción tenemos 4 conceptos, ¿no? Que es la asepsia, antisepsia, desinfección y esterilidad. Y tenemos que tener bien claro estos conceptos que nos van a ayudar a la hora de entender y de ser conscientes de las técnicas que tenemos que aplicar en la toma de muestras y en los cultivos. La asepsia se va a referir a todos los procedimientos que van a eliminar o controlar, reducir la presencia de microorganismos que puedan causar enfermedades. Recordemos que asepsia, sepsis, viene del latín, me parece, que significa putrefacción, y el prefijo sin, que significaría sin putrefacción, así literalmente. Es decir, que vamos a tratar de evitar las infecciones. Todo el conjunto de procedimientos que nos ayude a evitar esas infecciones va a ser asepsia. Así podemos decir que pues estamos trabajando bajo procedimientos asépticos, ¿no? Que la antisepsia se va a referir al sitio de donde vamos a aplicar, vamos a poner entre comillas, la desinfección, que es sobre los tejidos vivos, es decir, cuando nosotros desinfectamos, entre comillas, la piel con alcohol, etanol, estamos hablando de antisepsia. Entonces la forma correcta pues es decirlo, ¿no? Usar esta palabra que es antisepsia. Todo lo que vamos a utilizar para eliminar microorganismos en tejidos vivos va a ser antisepsia, y las sustancias que vamos a utilizar pues van a ser los antisépticos, aunque sean redundantes, y pues principalmente está el alcohol, la cloridexina y el hexaclorofeno. En la desinfección va a ser lo mismo, no vamos a reducir la presencia de microorganismos patógenos, pero sobre objetos inanimados, ¿no? Como en el quirófano y el mobiliario. Y esterilidad, estamos hablando de procesos específicos como rayos UV, calor húmedo, en la autoclave, que nos van a ayudar a eliminar toda posibilidad de vida, incluso esporas y bacterias, en instrumental sobre todo, o material
que utilizamos para nuestros procedimientos, ¿no? No es lo mismo desinfectar un recipiente que tener un recipiente estéril, porque en un recipiente desinfectado, por ejemplo, no podemos garantizar que esté libre de microorganismos, sobre todo de esporas. El único procedimiento que me va a ayudar a eliminar toda posibilidad de que haya desarrollo de microorganismos va a ser la esterilidad. Y todos esos procesos en conjunto, desinfección, esterilidad, antisepsia, es lo que yo quiero lograr, ¿no? Todos estos vamos a incluirlos dentro de la asepsia. Tenemos que trabajar bajo procedimientos asépticos para lograr una toma de muestras y con mínimas contaminaciones. No solo nos van a ayudar en la toma de muestras, sino en la prevención de las infecciones intrahospitalarias. Y para continuar, pues tenemos que ser conscientes que los microorganismos están en todos lados, en el agua, en el aire, en el suelo y sobre todo como parte de nuestra microbiota. Entonces, ¿en el agua tenemos microorganismos? Sí. Claro que el agua potable viene clorada y hay una reducción importante de microorganismos, pero pues puede ocurrir que en algún momento las tuberías puedan tener alguna fisura y puede haber contaminación del suelo, filtración, y también puede haber otra carga de microorganismos, sobre todo provenientes del suelo. El aire en sí no contiene microorganismos como tal, como parte de una flora. El aire contiene microorganismos consecuencia de lo que hay en paredes, techo, ventilación y el suelo principalmente, porque estamos hablando de que en el aire pues hay una circulación y todos esos microorganismos que se encuentran ahí pues van a terminar en el aire, vamos a decirlo así, flotando, ¿no? En el suelo pues ya sabemos que sí, de ley vamos a tener microorganismos, ¿no? Es la microbiota, sobre todo la intestinal y la de piel y mucosas. Entonces, en sí, la microbiota pues tiene su función para nosotros, ¿no? Que es la de entrenar nuestro sistema inmune y también evitar la colonización de microorganismos patógenos y pues los fomites. Podemos encontrar muchísimos, puede ser por ejemplo la ligadura en las tomas, nuestras manos, las batas, etcétera, ¿no? Todos los objetos inanimados que podamos llevar de paciente en paciente que puedan contaminar el área, vamos a llamarles fomites. Y cada ambiente va a tener un tipo de microorganismo o microbiota, vamos a llamarla así. En el agua va a haber principalmente este tipo de bacterias que son del género Chromobacterium, Pseudomonas, que pues se nos hace muy conocida, ¿no? El género Bacillus, Micrococcus, Proteus y Streptococcus. Esos son normalmente o lo que comúnmente vamos a encontrar en el agua. En el aire podemos encontrar esporas de mohos, principalmente, lo que les decía. Lo que hay en el suelo normalmente lo vamos a encontrar en el aire, pero ¿qué va a haber de mayor cantidad o que más representativo del aire? Va a ser las esporas de mohos. Dentro del suelo vamos a encontrar bacterias principalmente gram positivos esporágenos, o sea que producen esporas. ¿Por qué? Porque por las condiciones del suelo, estamos hablando al aire libre, que pues están expuestos a temperaturas altas, a veces a falta de agua, de nutrientes. Entonces tienen que ser microorganismos muy resistentes a esas condiciones y están principalmente el género Bacillus y Clostridium. De ahí le siguen algunas enterobacterias como Enterobacter, Escherichia
recordemos que pues el suelo también puede estar contaminado con heces fecales, de ahí su origen. Micrococcus, alcalígenes, Flavobacterium, Chromobacterium, Pseudomonas de nuevo, Proteus, Streptococcus, Leuconostoc y Acetobacter. Son los principales microorganismos del suelo. Cuando hablamos de microbiota de la piel, encontramos el género Micrococcus, Staphylococcus, sobre todo Epidermidis o coagulasa negativo, Streptococcus beta hemolíticos. También podemos encontrar el género Cutibacterium. Y cuando hablamos del tracto gastrointestinal ya podemos hablar más de enterobacterias, principalmente E. coli y algunos lactobacilos, ¿no? Incluso las plantas pueden tener su microbiota o bueno, tener su carga microbiana, ¿no? Y podemos encontrar de las principales bacterias aisladas en plantas está las pseudomonas, alcalígenes, Flavobacterium, Micrococcus, bacterias lácticas, bacillus, levaduras y moho. Recordemos que los microorganismos tienen su función en el ambiente y normalmente nosotros no somos susceptibles a estas bacterias, ¿no? Que las topamos a diario. Pero en pacientes inmunodeprimidos estas bacterias pueden ser fatales. Y bueno, si ya vimos dónde se encuentran las bacterias, pues principalmente esos van a ser nuestros puntos de control microbiano, ¿no? Tenemos el control ambiental, sobre todo, bueno, en los hospitales se aplican mucho las exhaustivas, ¿no? Claro que como tal, algunos hospitales no tienen un programa para definir, o al menos no, en los hospitales en los que he estado no conozco como tal. En los laboratorios de microbiología de alimentos sí llevaban su control de ambiental de hongos y mesofílicos cada semana, y dependiendo del resultado de eso se realizaba la exhaustiva, ¿no? Que en los hospitales pues se maneja de manera diferente. Pues una forma de control ambiental de reducción de microorganismos, y la principal, que es el lavado de manos, no solo por lo que nosotros podemos transmitirle al paciente, sino lo que podemos transmitir de paciente a paciente, de las superficies que puede que no estén limpias o pueden ser fuente de contaminación. Entonces el lavado de manos es, como ya vimos, a veces se nos olvida, ¿no? Pero pues es de suma importancia. El equipo de protección a la hora de tomar las muestras para evitar la propia contaminación de nuestra microbiota microbiana, y también debemos de hacer una correcta antisepsia dependiendo del sitio de toma, porque puede contaminarse de la propia microbiota del paciente. Y otro punto importante es nuestra constante capacitación, que lo que les decía a mis compañeros es que pues los microorganismos cambian, y también los desinfectantes que utilizamos no son los mismos, van cambiando con el tiempo. Algunos microorganismos muestran resistencia, y por ejemplo el uso de la iodopovidona en los hemocultivos se ha demostrado que pues lo recomendable son soluciones alcohólicas. En este caso la recomendable es la clorhexidina alcohólica para la antisepsia en los hemocultivos, ¿no? Y pues es estar en constante capacitación, porque todo cambia con el tiempo. Los microorganismos no son los mismos, la resistencia bacteriana va creciendo, y pues hay nuevas formas y desinfectantes antisépticos para el control de los microorganismos. Y investigando un poco, encontré por ahí este libro
en inglés, Handbook of Specimen Collection and Hand in Microbiology, perdón en inglés, que es el que se basa en la mayoría de las guías, sobre todo la española, que nos da los lineamientos en las tomas de muestra. Y están estos puntos principales que hablamos en general de todos los tipos de muestra, ¿no? Que la primera y uno de los puntos más importantes es recolectar antes de la terapia con antibióticos, siempre que sea posible. Bueno, va a haber sus excepciones. Colectar la muestra de donde es más probable que el microorganismo sea encontrado va a depender mucho del médico, ¿no? Observar la asepsia en la recolección de todas las muestras es lo que ya habíamos visto. Cuando hablamos de asepsia estamos hablando de muchos procedimientos que tenemos que ser conscientes de llevar a cabo, porque los microorganismos están en todos lados y pueden ser fuente de contaminación a la hora de la toma de muestra. Considerar el estadio de la enfermedad, instruir a los pacientes con claridad cuando ellos van a tomar las muestras y utilizar contenedores o medios de transporte adecuados, ¿no? Si estamos hablando que vamos a tomar una muestra para exudado faríngeo que no se va a procesar enseguida, pues tiene que ser en su respectivo medio de transporte. Entregar la muestra lo más pronto posible. Recordemos que los patógenos son más difíciles de recuperar y pues tenemos que tenerlos a las temperaturas y con los nutrientes que requieren. Proporcionar información suficiente al laboratorio, porque esto nos va a permitir determinar o tomar decisiones a la hora del cultivo. Y bueno, dentro del hospital lo más temido son las bacterias multiresistentes, ¿no? Estas bacterias que son resistentes a todo tipo de fármacos. Ya hoy en día se registran hasta resistencias a la colestina, que era un antibiótico utilizado para bacterias multiresistentes, ¿no? Tenemos 4 principales, que son las que vimos al principio, que son las más frecuentes, que son las infecciones del tracto urinario, las de heridas o de procedimientos quirúrgicos, los de catéter venoso central y los de ventilación mecánica. Y pues cuando hablamos de toma de muestra, estamos hablando también que desde el momento de la solicitud, o sea, desde que el médico toma la decisión de tomar un cultivo, estamos hablando que inicia el diagnóstico microbiológico. Y un uso apropiado de estas pruebas, cuando hablamos aquí de infección urinaria, va a agilizar el trabajo del laboratorio. Un control que podemos tener nosotros es la coloración de Gram o el uso de la lectura del sedimento para saber si se le realiza o no se le realiza urocultivo. Claro que va a depender del diagnóstico del paciente, sobre todo si son pacientes multitratados con antibióticos. Y lo que les decía, un punto de decisión son el conteo de colonias en caso de los urocultivos. Cuando son menos de 10.000, pues se reporta como tal menos de 10.000 UFCs, cuando no es un microorganismo importante y sabemos por conocimiento que es un microorganismo proveniente de contaminación, pues se reporta como tal. Pero igual, si nosotros no estamos llevando un control en el proceso, por ejemplo, si mi muestra se contaminó con E. coli, que también es un patógeno, pero también puede ser contaminación, y me crecen mayor a 100.000 colonias, pero fue porque dejé la muestra 2-3 horas en espera, pues puede malinterpretarse, ¿no? Entonces también ahí es un punto de control.
reducir la solicitud de urocultivos innecesarios, insistir en una recolección adecuada de la muestra. Recordemos que en urocultivos tenemos que realizar asepsia, es decir, lavado de los genitales antes de la toma de muestra. Un punto importante es cuando vamos a realizar un urocultivo. Únicamente no se requiere cuando es mujeres con cistitis, primer episodio sin factores de riesgo adquirida en la comunidad, pero bueno, estamos hablando de a nivel hospital y mayormente pues en estos casos se requieren cuando se sospecha de pielonefritis, paciente con signos y síntomas que no se resuelven con tratamiento empírico, paciente que haya recibido tratamiento antibiótico en los últimos 6 meses, con al menos un episodio previo de cistitis y todas las infecciones del tracto urinario en hombres. Ahora también es común que en un hospital nos pidan urocultivo de control. No se requiere, como vimos, en pacientes con cistitis, y sí se requiere cuando hay falla terapéutica, cuando el paciente va a procedimientos quirúrgicos invasivos de la vía urinaria y en mujeres embarazadas. Aquí les quería contar un caso que tuve, una experiencia de un caso. No voy a decir nombres, tampoco tenemos registro como tal del caso, como un caso clínico, un reporte de caso, pero fue algo que ocurrió y fue un caso de éxito, y pues me gustaría comentarlos con ustedes. Teníamos el caso de una paciente en que le daban tratamientos, me parece que llevaba tratamiento con tipo quimioterapia, pero de manera ambulatoria, y pues tenía una infección en vías urinarias. Entonces ya le habían empezado a dar el tratamiento para tratar la infección, pero le mandaron un ego de control, no un urocultivo. Entonces reviso el ego y observo si tenía leucos, no en gran cantidad, algunas bacterias, pero pues lo que me llamó la atención fue que ya había empezado a desarrollar filamentación bacteriana. Y pues estamos hablando de una paciente inmunodeprimida. Entonces procedimos a realizar un urocultivo con las recomendaciones que ya conocemos, sin retrasarlo más, y al día siguiente tenemos un desarrollo de una E. coli productora de beta-lactamasas. Entonces el tratamiento, pues ya el médico tomó la decisión de el tratamiento, cambiarle, bueno, no se le cambió el tratamiento, me parece que se terminó el que tenía, pero no, o sea, ya cuando se tiene el resultado del urocultivo, ya se puede manejar mejor el tratamiento terapéutico. Entonces, el doctor toma en cuenta el resultado del urocultivo, y tenemos una paciente que ya había evolucionado a una sepsis, una urosepsis, y que afortunadamente se logra resolver sin mayor complicación. Bueno, ya estamos hablando de que una urosepsis es una complicación grave, ¿no? Pero pues es un caso de éxito que a veces se nos olvida que pues pequeñas cosas pueden hacer grandes cambios, ¿no? Y que pues es una de las cosas que como personal de la salud nos causa mucha satisfacción, a pesar de a veces todas las dificultades que presentamos como tal, ¿no? Y pues es por eso que nos preparamos, ¿no? Ahora, cuando hablamos de a nivel hospitalario, tenemos muestras de orina por cateterismo y sonda vesical. Entonces, cuando se va a colocar el catéter, antes se hace un lavado de los genitales, como se recomiendan en todos los urocultivos, y después de que se realiza
el lavado de los genitales con el uso de guantes, no necesariamente estériles, pero sí limpios. Se procede a hacer el lavado de manos y ahora sí colocan guantes estériles. Se procede a realizar la colocación del catéter urinario y se colecta esa orina en un frasco estéril de boca ancha con cierre hermético que se lleva inmediatamente al laboratorio. Cuando hablamos de una sonda vesical permanente, pues aquí se puede seguir otra metodología y pues también se va a realizar una desinfección. Se puede puncionar la sonda, no la bolsa. Cuando se obtiene la muestra con la jeringa, se coloca en un frasco estéril y es el que se va a enviar al laboratorio. Para las heridas y úlceras, estamos hablando de heridas pues abiertas. En estos casos a veces pues tendemos a tomar muy superficialmente la muestra, pero eso nos lleva también a arrastrar otras bacterias procedentes de la microbiota de la piel, ¿no? Entonces, aquí, antes de realizar la toma, hay que limpiar. Bueno, lo que nos recomiendan aquí, el manual que encontré, es que el manual de tomas en SDS 2015, que el desinfectante, el antiséptico, mejor dicho, más recomendado, en este caso, como es una herida abierta, es la clorhexidina acuosa al 2%. Entonces, después de limpiar los bordes de la herida con la solución desinfectante, vamos a enjuagar con solución salina estéril y vamos a tomar la muestra del fondo de la herida haciendo presión. Y bueno, en caso que no se vaya a procesar inmediatamente, se va a utilizar un medio de transporte adecuado. Estamos hablando de que pues en estos casos a veces nos cuesta hacer las tomas de las heridas, pero pues es mejor hacer solo una toma correcta a estar solicitando nueva muestra por el riesgo de contaminación. Ya cuando hablamos de abscesos, ya estamos hablando de pues otro tipo de heridas, o bueno, pues que están cerradas, ¿no? Entonces aquí podemos usar clorhexidina alcohólica para hacer la antisepsia y vamos a aspirar el contenido del absceso con una aguja y eso lo vamos a colocar en un contenedor o un tubo estéril que se va a enviar inmediatamente al laboratorio. Y esto lo vi en un video del doctor Germán Esparza, que me parece que es miembro de la CLSI, y ya recomiendan no usar este tipo de hisopos que nosotros seguimos utilizando en microbiología, que son los de madera y de plástico, y pues ya se conoce todas las sustancias que contienen y que pueden ser inhibidores de los microorganismos, y pues esto está desde el 2019 en la CLSI, en el M40, para el control de calidad en el transporte microbiológico. Y en su lugar se recomienda el uso de hisopos flocados para la toma de muestra de heridas quirúrgicas, secreciones faríngeas y genitales, ¿no? Esos son como los que se usan por ejemplo, en las tomas de exudado uretral, ¿no? Que es como un tipo de cepillo, y pues nos va a ayudar en varias partes, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice conservación de leucocitos, conservación de las morfologías de las bacterias y la viabilidad en el cultivo. Entonces, si no lo usan, pues hay que empezar a usarlos. Y bueno, esta es una pequeña gráfica de pescado de un artículo que encontré sobre las principales fuentes de contaminación en los hemocultivos. Y los principales tienen que ver con los factores del paciente,
sería la anatomía de las venas, es decir, el difícil acceso que tenemos. Recordemos que para los hemocultivos lo recomendable es la toma de muestra de venas periféricas, ¿no? Es una venopunción. No se recomienda tomar la muestra del catéter porque pues el catéter puede estar colonizado y no ser la fuente de contaminación, no ser la fuente de infección y puede ser contaminación. Entonces la principal sitio de toma es venopunción, pero pues es uno de los factores, no siempre se tiene acceso a las venas. Factores que tienen que ver con el trabajador de la salud: el poco conocimiento de las consecuencias de la contaminación, falta de entrenamiento en la recolección, en el proceso de recolección, y pues no hay retroalimentación en los cultivos contaminados, ¿no? El proceso de recolección de la muestra, principalmente tenemos que la inadecuada antisepsia, que vuelven a palpar la vena después de la limpieza, y la falta de higiene de manos. Factores que tienen que ver con los materiales, ¿no? Por ejemplo, la dificultad de localizar el área o el acceso que tenemos a veces a los frascos de hemocultivo, ¿no? A veces no hay disponibles para la toma de muestra cuando ya se requiere inmediatamente hacer la toma. La frecuente rotación de personal, que no hay un personal especializado en la toma, es un factor. Recordemos que mientras más realizamos las tomas, pues más nos volvemos expertos. Los factores pues que tienen que ver con el hospital es la carga grande de pacientes, la tolerancia a altos niveles de contaminación, que bueno, esto más que nada tiene que ver con que nosotros en el hospital no tomamos medidas cuando presentamos casos de contaminación de cultivos en la hora de las tomas. O sea, y una es no hacer nada, y otra es no identificar estos casos de contaminación que son importantes a la hora de trabajar en microbiología, porque pues estamos hablando de gastos, malos diagnósticos, retraso en el tratamiento, que el principal afectado siempre va a ser el paciente. El tiempo en la toma de muestras, o sea que hay alguien que nos presiona a la hora de tomar las muestras, y la falta de comunicación. Sobre todo esto ocurre entre el laboratorio y enfermería, ¿no? Hay poca comunicación entre las dos áreas.